Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de este tema que hemos titulado Cuidando el huerto. Y quiero invitarles a leer el Salmo 1, el versículo 3, Salmo 1, versículo 3, para eh, eh, leer este texto que hemos elegido como cita central. Salmo 1:3 dice lo siguiente. Dice, será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Muy bien. Sin duda es un texto que algunos ubican y conocen. Vamos a hablar precisamente de los huertos, ¿verdad? Como dice el título de esta ocasión. Y iniciamos con el primer huerto que existió en este mundo. Dice por ahí en Génesis capítulo 2, en los versículos del 8 al 14, dice algo muy interesante. La Biblia es la primera vez que se menciona por aquí esta palabra en la Biblia, el huerto. Dice, me le voy a dar lectura, ustedes me pueden seguir ahí con su vista en versículos del 8 al 14 de Génesis capítulo 2. Dice, así dice, y Dios el Señor había plantado un jardín o un huerto, dice en otras versiones, en Edén, ¿sí? Al oriente, y ahí puso al hombre que había formado, ¿sí? O sea, Dios creó este mundo y nosotros conocemos, ¿no? Cómo, de qué manera lo hizo Dios, de manera muy, muy especial, pero aparte dice que Dios hizo un lugar dentro de este mundo, hizo un lugar que iba a ser el hogar de los seres humanos, al menos de los primeros seres humanos, eh, un huerto, un jardín, dice ahí. Y dice, nos da algunas otros detalles. Eh, Dice el versículo 9, dice, y el Señor Dios había hecho nacer de la tierra toda clase de árboles hermosos y buenos para comer. También, dice, el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y salía del Edén un río que regaba el jardín. Dice, y de ahí se repartía en cuatro ramificaciones. El nombre del primero era Pisón, que rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de esa tierra es bueno, y también dice ahí, ay, perdón, y también hay eh, bedelio y ónice. Y el nombre del segundo río es Gijón, que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Tigris, que rodea, o que corre, perdón, dice al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Dice, bueno, hasta ahí, hasta el versículo 14. Algo que destaca aquí Dios acerca de este lugar era que era un lugar que estaba rodeado de agua, si pueden ustedes imaginarlo. Había, dice, un gran río que se ramificaba dice, en otros cuatro ríos, que por ahí todavía los escuchamos, ¿no? Algunos ya tienen otros nombres, por ejemplo, pero hemos escuchado hablar del Éufrates, del Tigris. Eh, entonces, un lugar rodeado de agua siempre es un lugar próspero, ¿sí? Y en la antigüedad, los pueblos, las ciudades, se acostumbraban, o los seres humanos acostumbraban fundarlas donde había agua precisamente, ¿no? Porque es lo que da la vida, ¿no? Y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en la mayoría de las ciudades europeas, ¿sí? Casi siempre hay un río que pasa ahí por en medio o alrededor, en las orillas, de todos los lugares, ¿no?
donde el ser humano se asentó. Eh, y hasta la fecha, ¿no? Esos lugares todavía se conservan así, casi todos con un río, ¿no? Una corriente de agua por ahí. Eh, entonces, este lugar, ustedes pueden imaginarse la belleza que tenía, ¿cómo podemos decirlo? Lo bueno que era esa tierra, ¿sí? Porque estaba rodeada de agua, ¿no? O sea, pasaban por ahí 4 ríos prácticamente, así que ustedes pueden imaginar, cómo estaba diseñada, ¿no? O sea, Dios sabía muy bien esto, algo que los seres humanos luego fueron, observando, ¿no? Que se necesitaba el agua, ¿no? Para la vida y para que prosperara una sociedad. Eh, Así que bueno, Dios, dice el relato que Dios puso ahí el versículo 15, podemos leer el siguiente versículo, dice que tomó pues Dios el Señor al hombre y lo puso en el huerto de el Edén para que dice, lo cultivara y lo labrara. O sea, ese lugar ya estaba preparado, obviamente, pero Dios quería que el ser humano todavía se hiciera cargo de él, que lo pudiera cuidar, ¿sí? Es lo que nos dice aquí, y que lo cultivara, ¿sí? Eh, Porque todo huerto necesita que sus cuidados. No sé a quién le gustan los huertos, o les gusta o les llama la atención la cuestión de la agricultura, y obviamente, pues, las plantas, los árboles necesitan cuidados, ¿sí? O sea, no podemos dejar que se cuide solo, ¿no? Que crezcan solos, que se alimenten solos. O sea, tenemos que cuidar de ellos, y ese fue el trabajo que Dios le dio al ser humano. Bueno, entre algunos otros trabajos, o sea, Dios tenía que cuidar, perdón, Adán tenía que cuidar de todos los seres que estaban ahí, ¿se acuerdan? También los puso a su cuidado Dios, pero le dijo también de manera especial que se hiciera cargo de ese lugar, ¿sí? Del huerto, que lo cultivara, que lo labrara. Y aquí vamos a hacer o a descubrir algo interesante. La palabra hebrea para huerto, ¿sí? Eh, es pardes, así se traduce en español. Es como bueno, así se escribe como si, bueno, ya transliterado sería como PRDS, porque el idioma hebreo antiguamente no utilizaba vocales, ya al traducirlo, pues es pardes, ¿sí? Y aquí tenemos 4 palabras, ¿sí? A manera de acróstico, que precisamente forman esta palabra, ¿sí? La palabra huerto en hebreo. Tenemos estas 4 palabritas, Peshat, Remes, Derash y Sot. Eh, Ahorita vamos a ver qué significan estas palabras, pero aquí lo que vamos a mencionar es que dentro de todas las cosas que Dios puso al cuidado del hombre, como dijimos ahorita, todos los animales, los seres que habitaban este mundo, eh, toda la vegetación, el huerto que estaba ahí a su cuidado de manera especial, Dios les dijo que lo labraran, lo cuidaran, eh, que se hicieran cargo de eso, ¿no? Pero hay algo más que Dios quería que cuidásemos y que también lo cultivásemos, ¿no? Este, Había otro asunto, otro regalo de Dios, y era algo que tenía que ver con nosotros mismos, ¿sí? Nuestra mente. Y Dios quería también que nuestra mente tuviera un trato especial, un cuidado especial. Nosotros leemos por ahí en Proverbios una declaración, o la conocemos muy bien, aquella frase que dice, de todas las cosas que vale la pena que cuidar y guardar, debemos de guardar nuestra mente o corazón, dice ahí este texto.
en Proverbios 4:23 dice, porque de él, dice, del corazón, dice, mana la vida o de la mente. Entonces Dios siempre le ha dado especial importancia, ¿no? a la mente humana. Y les digo, Dios quería que cuidásemos ese huerto físico, ¿sí? Pero también quería que cuidásemos nuestra mente o el huerto de nuestra mente. Vamos a comparar nuestra mente con un huerto también que necesita también muchísimos cuidados, ¿sí? Y que a veces no le damos mucha importancia, ¿no? Como seres humanos, a nuestra mente, cómo la tratamos. Y precisamente estas palabras que estamos viendo aquí y que forman la palabra huerto en hebreo, pardes, eh, tienen que ver con nuestra mente, ¿sí? Y vamos a ver de qué se trata. Miren, dice el libro Patriarcas y Profetas que la santa pareja, es decir, Adán y Eva, no solo eran hijos bajo el cuidado paternal de Dios, ¿sí? También eran, ¿qué dice ahí? Estudiantes. Es decir, Dios no nada más los puso ahí a cuidar el huerto, sino que Dios quería que cuidaran también que, es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Su mente, que la cultivaran, así, de hecho, así lo usamos esa expresión, ¿no? En nuestro idioma, el cultivar la mente también, así como iban a cultivar el huerto, Dios quería que cultivásemos en nuestra mente. Cuando Adán fue creado, el ser humano fue creado, eh, sabemos que eran perfectos, ¿sí? Pero su mente estaba como la mente de un niño nuevecita, ¿sí? Y esa mente tenía que ser que cultivada, o sea, ellos no aparecieron así con todo el conocimiento del mundo, aunque eran perfectos, ¿sí? Su mente tenía que ser cultivada. Y Dios los convirtió también en estudiantes, Adán y Eva. Dice, ellos recibían instrucción del omnisciente creador. ¿Se imaginan tener como maestro así personal, particular, al mismo Dios? ¿Sí? Eh, qué privilegio tuvieron ellos, ¿verdad? Dice, ellos eran visitados también por ángeles, no nada más por Dios. Dice, también los ángeles los visitaban, dice, y se gozaban en la comunión directa con su creador, sin ningún velo oscuro de por medio. Nosotros, bueno, tenemos también el privilegio de ser instruidos por Dios, pero ya no de manera personal, no tan directa como lo hacían ellos, ¿no? Cara a cara, prácticamente. Eh, Así que Dios quería que su mente se fuera desarrollando, que fuera creciendo, que fueran aprendiendo, ¿sí? Porque ellos, les digo, aunque físicamente eran como un adulto, su mente estaba todavía limpia, nueva, y tenía que ser llena, ¿no? de conocimiento, eh, como la de un niño, ¿sí? Dice por aquí, sigue diciendo este libro, es en el capítulo 2 dice, continuamente descubrían algo nuevo que llenaba su corazón del más profundo amor y les arrancaba nuevas expresiones de gratitud. Prácticamente esto era a diario, ¿no? Y a cada rato. Dice que estaban descubriendo, ¿no? Así como los niños cuando descubren el mundo, siempre estaban como sorprendidos, asombrados, se maravillaban de todo lo que aprendían cada día y a cada momento. Y dice que esto llenaba su corazón del más profundo amor por su creador. Por cada cosa que veían, los dejaba así como con la boca abierta, como decimos. Dice, les arrancaba expresiones de gratitud. Imagínense esas escenas. Y mientras dice permanecieran fieles a la divina ley, era la condición, dice, su capacidad de saber, de gozar, de amar, iba a aumentar que continuamente. O sea, Dios quería que el ser humano siempre estuviera
en un constante desarrollo y crecimiento. Obviamente para nosotros también, ¿sí? Ese es el deseo de Dios, pero ahora nosotros estamos en una gran desventaja, ¿no? En comparación con los primeros seres humanos. Pero Dios siempre ha querido o sea, Dios siempre ha tenido en mente esto para nosotros, ¿sí? El que estemos siempre que superándonos, creciendo, desarrollándonos en todas las áreas y aspectos, ¿no? De nuestra vida. A él no le gusta que nos estanquemos, ¿sí? Que nos conformemos. Y Dios desde un principio lo dejó claro, ¿no? Y empezó a trabajar con ellos, con Adán y Eva, ¿no? Como sus primeros alumnos en este planeta. Dice, constantemente obtendría nuevos tesoros de sabiduría. O sea, esto iba a ser que constante, ¿sí? Descubriendo, dice, frescos manantiales de felicidad y obteniendo un concepto cada vez más claro del inconmensurable e inefable amor de infalible amor de Dios. Dios quería que cada vez ellos pudiesen conocerlo más. Y también eso es para nosotros, ¿no? Y este plan, ustedes seguramente han escuchado de esto, ¿no? Lo tiene también para la eternidad, Dios, ¿sí? O sea, no vamos a estar nada más ahí flojeando, ¿sí? Con un arpa, ¿no? Así como a veces se nos pinta el cielo, ¿no? De manera muy, pues muy burda a veces, ¿no? Va a ser algo que supera, ¿no? Todas nuestras expectativas. Dios dice que vamos a seguir aprendiendo, creciendo, ¿sí? Desarrollándonos, desarrollando habilidades, desarrollando nuestros talentos, proyectos, etcétera, incluso en la eternidad. Entonces, y algo que destaca aquí es especialmente el conocimiento de Dios, ¿sí? Dios quería que nosotros como seres humanos entrásemos en una relación tal con Él que nos permitiera ir, que dice aquí, descubriendo cada vez más cosas, ¿no? Acerca de Él, que Él es la fuente del conocimiento, ¿no? Todo esto en base a la relación, ¿no? Eh, Así que, como vemos, aparte de que Dios quería que cultivaran ese huerto, ese jardín, también estaba muy interesado en que cultivásemos, y lo sigue estando, ¿no? En que cultivemos nuestra mente, ¿sí? Esa gran obra que Él creó, ¿sí? Nuestra mente, nuestro cerebro. Y bueno, ahorita mencionamos aquí 4 palabras que se utilizan eh, que los judíos utilizan, ¿sí? Como un acróstico, precisamente es la palabra huerto, que decíamos ahorita, pardes, o con las letras hebreas que equivalen a esta, ¿no? La PRDS, ¿sí? Shat, Remes, Terash y Sod. Vamos con la primera, que tiene que ver con el huerto de nuestra mente, y estas 4 palabras tienen que ver con eh, niveles de conocimiento, ¿sí? Que nosotros podemos llegar a tener de Dios y de su palabra, ¿sale? La primera palabra que veíamos ahorita es Shat, que significa simple. Es decir, cuando nosotros empezamos a tener una relación con Dios, cuando nosotros le conocemos, eh, llegamos a experimentar esto, ¿sí? Este tipo de conocimiento que se le denomina Peshat, que significa, dice aquí, un conocimiento simple, sencillo. La misma Biblia lo menciona, le da un nombre, como lo denomina por ahí Pablo, como leche espiritual. Pedro también habla de eso. Un conocimiento simple, sencillo. O sea, cuando nosotros entramos en contacto con Dios, ¿sí? Sea cual sea nuestra edad, pues algunos entramos o empezamos a conocerlo ya grandes, otros desde pequeños, otros, no sé, jóvenes, pero todos empezamos con un conocimiento como simple. Y a esto los judíos le llaman peshat, ¿sí? La primera palabra de ese acróstico, ¿no? El huerto.
Dice, es el sentido simple o literal del texto, se refiere a esto, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿sí? Que ahí está el conocimiento de Dios, ahí lo tenemos. Este, eh, Cuando leemos la Biblia, ¿sí? Eh, es, es un conocimiento, dice aquí, de tipo sencillo y literal de los textos, ¿verdad? Que generalmente, por ejemplo, nosotros nos gusta, cuando empezamos a conocer de Dios, nos gusta leer, por ejemplo, Salmo, nos gusta leer los Proverbios, nos gusta leer, por ejemplo, los Evangelios, nos gusta leer historias de, por ejemplo, del Génesis, de, no sé, de libro de Esther, o no sé, como cosas que obviamente se nos hacen simples, ¿sí o no? Porque no necesitamos mucha ciencia, ¿no? Para comprenderlos, esos textos. Y dice aquí o sea, los puedes entender de manera muy literal, ¿sí? De hecho, cuando nosotros vamos a la Biblia, es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Intentar entender los textos de manera simple y literal, ¿sí? Dice que es una comprensión básica y directa del texto, o sea, lo que dice ahí, ¿no? Tal cual. Dice, el significado es obvio y evidente, ¿sí? Y es la base, dice, para todos los otros niveles de interpretación o de conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces, digo, nos gusta mucho leer ese tipo de historias, ¿no? Cuando, ya sea cuando somos niños, cuando empezamos a conocer de Dios, que también venimos siendo niños, ¿no? Aunque ya grandes, espiritualmente somos niños también, ¿no? Y hay algunos textos que se nos hacen a veces complicados y que los evitamos mucho, ¿no? Y que los podemos entender también de manera literal, pero que a veces nos complicamos mucho en la cuestión de la interpretación, ¿no? Por ejemplo, hay una cita por ahí que a lo mejor algunos la han leído, algunos de ustedes, en Ezequiel 10, no lo vamos a leer ahorita, nos vamos a meter en detalles, pero les platico, ¿no? Para que hagan memoria, algunos se van a acordar. En Ezequiel 10, el profeta por ahí describe una visión del trono de Dios, ¿sí? De la gloria de Dios. Y empieza a describir así un montón de cosas que a nosotros se nos hacen muy extrañas cuando ustedes leen esos textos y decimos, no, esto está muy raro, ¿no? Y a veces preferimos, pues dar la vuelta a la página, ¿no? Y leer otro tipo de textos o evitar esos textos. Sin embargo, lo que nos está describiendo ahí Ezequiel es literal, ¿sí? Muchos, como se nos hacen cosas raras lo que está describiendo ahí Ezequiel, empezamos como a tratar de sacarle un simbolismo a todo lo que se menciona por ahí. Por ejemplo, menciona por ahí a 4 seres vivientes, ¿se acuerdan? Menciona por ahí una especie de ruedas y cosas así de ese tipo, este, que a nosotros como que o sea, no sabemos exactamente qué se refiere, podemos, este, si lo analizamos bien, hay muchas cosas que tienen sentido. ¿Sí? Lo que pasa es que Ezequiel empieza a ver, dice, yo vi algo así, dice él, ¿sí? Algo que parecía esto, decía, ¿sí? Él en ¿cómo podemos decir? En el contexto en el que él vivía, todo lo que estaba viendo era muy extraño para él, ¿sí? Y todo él lo describía así como diciendo, yo vi algo así como esto, y algo que parecía esto, y se asemejaba a esto. Eh, es decir, él no hallaba como palabras, las palabras exactas para describir lo que estaba viendo, ¿sí? Y eso hace que a nosotros se nos complique un poquito lo que estamos leyendo, un poquito de entender, ¿no? Y como se escucha raro todo lo que él ve, todo lo que él describe ahí, empezamos a tratar de sacarle un simbolismo a todo, ¿no? Y decimos, bueno, yo creo que esto se refiere a esto, ¿no? Como que empezamos a sacarle como
tratar de darle un significado a lo que él está viendo, pero lo que él está viendo es algo real, algo que existe, algo literal, ¿sale? Entonces, a veces nosotros cuando vemos textos así un poquito extraños para nosotros, como que luego lo tratamos de espiritualizarlos, ¿no? Y de sacarle un simbolismo, ¿sí? Y no necesariamente es así. Entonces, todo lo que leamos, tenemos que tratar de entenderlo de manera literal, primeramente, ¿sale? Hay textos donde obviamente está usando símbolos, la palabra de Dios, pero por ejemplo lo que aquí describe Ezequiel es algo que realmente existe, ¿sí? O sea, el trono de Dios no es algo metafórico, ni es algo simbólico, es algo que existe, ¿sí? Es un lugar que existe, todo lo que está describiendo ahí Ezequiel existe, simplemente él no encontró las palabras para expresarlo, ¿sí? Muy probablemente, a mi manera de ver las cosas, creo que si nosotros hubiéramos visto eso, ¿sí? En esta época, a lo mejor no nos hubiera costado tanto, ¿sí? Porque nosotros ya vemos cada cosa y hemos visto cada cosa con el avance de la ciencia, que a veces ya nada nos sorprende, ¿no? Este, Pero imagínense a una persona de aquel tiempo, o sea, el tiempo en que vivió Ezequiel, y ver todo lo que describe por ahí en su visión, que muchas cosas, yo estoy seguro que cuando ustedes lean ese texto, que los invito a leer, ese capítulo 10, muchas cosas a lo mejor usted va a decir, bueno, pues esto como que parece algo que yo he visto, ¿no? Un lado, ¿sí? Porque son cosas que realmente nosotros a veces vemos, ¿no? Y estamos acostumbrados a ellas. Entonces, el primer conocimiento que nosotros obtenemos es el sencillo, el simple, Peshat, se llama. Eh, y obviamente, como decimos ahorita, Dios no quiere que nos estanquemos en el conocimiento, ¿sí? A muchos de nosotros sí nos gusta, ¿no? Estancarnos y quedarnos ahí. Y lo único que conocemos de Dios son las cosas simples, sencillas, ¿sí? Les digo, nada más nos gusta a veces acudir, por ejemplo, a la palabra de Dios a leer que Salmos, Proverbios, los Evangelios y bueno, alguno que otro libro, ¿no? De nuestro gusto personal y hasta ahí, o sea, no hay más para nosotros. Y eso es un conocimiento, dijimos, muy sencillo, o sea, de niños diríamos, ¿sí? Este, ¿Es malo tener ese conocimiento? No, lo malo es no crecer, no avanzar, no desarrollar un conocimiento mayor. Algunos podemos decir, bueno, al final lo importante es saber que, por ejemplo, que Jesús vino a morir por nosotros, que nos vino a ofrecer que el perdón, la salvación. Sí, ese es como el centro, ¿no? Del Evangelio. Pero Dios no quiere que nada más conozcas eso de Él, ¿sí? Dios dice que Él tiene mucho conocimiento que Él quisiera compartir con nosotros, ¿sí? Como para que nos conformemos nada más con eso, ¿no? A veces, por ejemplo, una vez escuché a alguien, por ahí un predicador decir que dice, ¿para qué tenemos que hablar, por ejemplo, de dinosaurios, por ejemplo? ¿Eso qué importa? Obviamente para la salvación eso no importa. Hay temas muy importantes, ¿no? Para nuestra salvación, pero no quiere decir que no debo de conocer otras cosas, como ese tema, ¿no? De los dinosaurios u otros temas, tantas cosas que hay que conocer, ¿no? Y esta persona decía, no, ¿para qué? ¿Para qué predicar de eso, no? Hay que predicar nada más de lo que hizo Jesús por nosotros. Bueno, si nos gusta quedarnos nada más en lo simple, en lo sencillo, bueno, pues cada quien seremos responsables, ¿no? Por nosotros mismos. Entonces, este es el conocimiento, dijimos, simple, ¿sí? Cuando vamos a la Biblia, entender todo de manera literal, ¿sí? Y a veces digo, nada más nos gusta eso, ¿no? Lo que yo puedo entender, lo que yo digo, hasta aquí no hay problema, ¿no? De interpretación, aquí todo es muy sencillo, yo me quedo nada más con esto.
el siguiente paso que nosotros debiésemos de dar, y a lo mejor pueden decir ustedes, a lo mejor yo sí he avanzado hasta este nivel, es la siguiente palabra que aparece en este acróstico, que es remes, que significa pista o insinuación. Eso significa esa palabra. Es lo que nos señala, dice aquí el texto, o sea, la palabra de Dios, a través de alegorías, de símbolos, de metáforas, ¿sí? Y que revela dice el interior del Peshat, es decir, dentro de esos textos que todos leemos así muy literales, hay más conocimiento todavía. Dicen, por ejemplo, ahí los grandes maestros judíos que nunca se debe perder el sentido literal de las cosas, ¿sí? De lo que Dios dice. O sea, todo lo podemos entender de manera literal, todo prácticamente, pero se dice que todavía hay algo más, así como una capa debajo, ¿sí? Que si le escarbamos un poquito, vamos a descubrir esta cosa, ¿sí? Lo que estamos mencionando aquí, remés, o sea, una pista, una insinuación dentro del otro, o sea, no quiere decir que son cosas separadas, ¿sí? Es como quitar una capita, ¿sí? Quitamos el peshat y sigue esta capa, ¿no? Remés, que dice aquí son las alegorías, ¿sí? Por ejemplo, acuérdense que Jesús hablaba en parábolas, ¿se acuerdan? Le gustaba enseñar en parábolas y todo lo que él decía, por ejemplo, se entendía de manera literal, o sea, tenía un significado literal lo que él enseñaba, pero había algo más debajo, ¿sí? Una verdad esencial para nuestra vida espiritual. Dice por aquí, revela algo más, o sea, en el interior del Peshat, dice aquí. El Remés dice, le da otra dimensión al texto, más profunda, más sofisticada. Por ejemplo, ahí en Mateo 13, nosotros encontramos esta parábola del sembrador. Cuando Jesús la cuenta, pues todos entienden lo que está diciendo Jesús, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que hablaba de un sembrador que echó su semilla? Dice, alguna cayó, dice, sobre a un lado del camino, otra, entre piedras, otra entre espinos, etcétera. Y otra cayó en tierra, bueno, fértil. Eso es algo fácil de entender y no necesitamos ser muy inteligentes, ¿no? Para entender de manera literal lo que está diciendo ahí Jesús, ¿sí? Pero esta historia que contó Jesús, o cualquier historia, cualquier parábola de Jesús, tenía una capa debajo, ¿sí? De conocimiento, que muchos los hemos descubierto, esas enseñanzas, ¿sí? Por ejemplo, en esta parábola, de manera especial, Jesús le explica muy claramente, eh, empieza a explicar cada elemento de esta historia, empieza a explicar qué significa o quién es el sembrador, qué significa la semilla, qué significa cada tipo de terreno en donde cae la semilla, dándonos a entender que esta historia, que se puede entender de manera literal, tenía una capa de conocimiento más abajo, ¿no? Oculta dentro de lo literal, ¿sí? Y este tipo de conocimiento también Dios quiere que lo podamos obtener, ¿sí? O sea, dentro de lo que nosotros leemos literalmente, ¿sí? Dios quiere que también podamos descubrir eh, alegorías, ¿sí? Que generalmente ahí están, ¿sí? Dentro de todos los textos bíblicos, que podamos ir un poquito más allá, o sea, quitar la primera capa de conocimiento, o sea, el literal, y que podamos ir un poquito más allá, ¿no? Para obtener mayor beneficio, mayor provecho de nuestro estudio. Este, a veces nos gusta leer la Biblia así como muy superficialmente, ¿sí? Muy, con este tipo de conocimiento nada más, peshat, o sea, leer y leer nada más, todo de manera literal, pero no nos detenemos, ¿no? Como
a, a escarbar un poquito en los textos y encontrar esto, ¿no? Esas alegorías, esos símbolos, ¿sí? Las metáforas que existen por ahí para descubrir un conocimiento mayor, ¿sí? Entonces, Dios quiere que sigamos creciendo, ¿no? Avanzando en nuestro conocimiento de Él, ¿sí? Existe otro tipo de conocimiento que aparece por ahí en esta palabra, en este acróstico del huerto, que era la palabra derash. Esta palabra dice significa investigar, ¿sí? Y podemos decir, bueno, el otro también es investigación, sí, pero esto es algo todavía más profundo, ¿sí? Lo otro dice que tenía que ver con algo como una insinuación, ¿sí? Una pista, dice aquí, ¿sí? O sea, donde Dios no nos dice a lo mejor las cosas tan claras, ¿sí? Como que nada más las insinúa, ¿sí? A ver, para poner a trabajar nuestra mente, ¿sí? Y que podamos, que eso también nos saque la curiosidad, ¿no? Entonces, aquí está este siguiente nivel de conocimiento, dice aquí, tiene que ver con la investigación. Y a lo mejor aquí ya no nos gusta mucho, ¿no? A lo mejor lo otro decimos, bueno, todavía hasta ahí, ahí la llevo, ¿no? Pero ya ponerme a investigar, yo como que flojera, ¿no? Podemos pensar algunos, pero ojalá que no sea nuestro caso, ¿no? Dice, proviene el verbo lidrosh, que significa interpretar, ¿sí? Y a veces nosotros ya dejamos estos asuntos, pues, al pastor, ¿no? Al que estudia la teología, porque pues, ellos que se dedican a eso, pues que se quemen las pestañas, ¿no? Y ya que me pasen la información ya digerida a mí, pero eso es trabajo de todos, de cualquiera que quiera conocer a Dios, no es trabajo del pastor, ni del anciano, ni del líder, es tu trabajo, ¿sí? Dice, incorpora un mensaje inspirado en las palabras del texto. ¿Qué significa eso? Dice, miren, dice, busca un sentido más profundo que las perspectivas anteriores, es decir, quitamos otra capa, ¿sí? De conocimiento. Es decir, lo primero que nosotros vemos es esto, ¿no? Peshat, lo superficial, lo simple, lo literal. Si seguimos escarbando, descubrimos esta capa, remes, ¿sí? Si seguimos escarbando, porque podemos decir, bueno, ya está ahí, ¿no? ¿Para qué tanto rollo? Pero Dios dice, todavía puedes descubrir más. Podemos llegar a esto, ¿sí? Terash, ¿qué significa? Investigar, dice, y es buscar un sentido más profundo que lo otro, todavía. Se puede, todavía más, ¿sí? Dice, a través de la comparación de textos y el razonamiento, ¿sí? Acuérdense que la Biblia se explica solita, ¿sí? Entonces, simplemente tenemos que estar ¿qué? Comparando textos, ¿sí? Usar nuestro razonamiento. Dios quiere que nuestra mente se cultive, que se ponga a trabajar, ¿sí? Y usar el razonamiento también. ¿Cómo podríamos ilustrarlo? Miren, en esta cita de Mateo 2, 14 y 15, nos habla de cuando José por ahí recibió un mensaje de parte de Dios para que regresen a Israel junto con su familia, ¿no? Su pequeña familia con María, con Jesús. Ustedes recuerdan que tuvieron que huir del país, también por orden de Dios. Dios les dijo, ¿saben qué? Váyanse de aquí, váyanse a Egipto, ¿sí? Allá donde no los pudieran encontrar. Eh, el rey Herodes quería matar al niño, ¿se acuerdan? Mató a muchos niños en el intento. Pero cuando el rey murió, Dios le avisa a José, le dice, ¿sabes qué? Ya Herodes murió, puedes regresar a tu hogar. Y eso nos habla por ahí ese texto de Mateo 2, 14, 15, ustedes lo pueden checar. Y por aquí Mateo agrega algo, ¿sí?
Y dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que escribió el profeta Oseas, que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y muchos, por ejemplo, cuando leemos esto decimos, que entonces Oseas estaba por ahí profetizando que José, María y Jesús iban a huir a Egipto y luego después un día iban a volver. No, no estaba diciendo eso. Cuando Oseas escribe este texto, está haciendo alusión a la forma en que Dios sacó de Egipto a su pueblo. ¿Sí? O sea, ese texto no tenía nada que ver con Jesús y muchos lo relacionamos como si fuera una profecía acerca del Mesías, el hecho de que se menciona ahí a Oseas, ¿no? Mateo lo relaciona, pero no era una profecía, ¿sí? Mateo, fíjense bien, está siendo aquí inspirado por Dios, como dice aquí, incorpora un mensaje inspirado en las palabras del texto. Es decir, Mateo, inspirado por Dios, hace le encuentra relación, ¿sí? A este pasaje de la vida de Jesús, ¿sí? Pero lo que escribió Oseas no tenía nada que ver con el Mesías, ¿sí? Mateo le encontró esa relación, ¿sí? De la misma manera, miren, aquí lo vamos a ilustrar también, que por ejemplo un predicador eligió un texto, por ejemplo ahorita leímos un texto de Salmo capítulo 1 versículo 3, ¿se acuerdan? Elegimos esa cita eh, porque lo consideramos que adecuado, que tenía relación con lo que queríamos expresar aquí, ¿sí? Pero cuando David escribe el Salmo, no estaba pensando en lo que estamos hablando ahorita, ¿sí? Él lo escribió con otro sentido, pero nosotros por aquí encontramos una relación, ¿sí? O sea, le incorporamos, como dice aquí, un mensaje a ese texto, que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero seguramente David no estaba pensando en lo que estamos platicando ahorita, ¿sí? Entonces, eso es el de Dash, ¿sí? Poder encontrarle un sentido, dice aquí, más profundo que las otras perspectivas que vimos ahorita, ¿sí? Incluso un significado que a lo mejor al autor ni siquiera se le había pasado por aquí. Por ejemplo, Oseas no pensó en el Mesías cuando escribió esto. Estaba pensando en el pueblo de Israel, ¿sí? Y esto es lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, cuando un predicador, como decía ahorita, utiliza una cita, un texto, ¿sí? Y obviamente Dios le ilumina, ¿no? Para encontrar esa relación, sacar una enseñanza, ¿sí? Que originalmente no tenía ese texto, ni pasó por la mente del autor cuando lo escribió, ¿sale? Entonces, este es otro nivel de conocimiento, es decir, que cuando tú lees la Biblia, cuando vas a la palabra de Dios, puedas, por ejemplo, cuando lees algo, decir, esto es muy parecido a lo que yo necesito, esto es parecido a lo que yo estoy viviendo, ¿sí? Esto, le hallo relación con lo que está pasando ahorita, etcétera, ¿sí? Aunque originalmente no haya sido eso, pero Dios, en su sabiduría, pone en tu mente, una enseñanza nueva, ¿sí? Y ese es un nivel todavía más que, dice aquí, más profundo del conocimiento de Dios, ¿sí? Que supera, por ejemplo, a nada más que las insinuaciones, las pistas, dice aquí, las alegorías y lo literal, ¿sale? Esto todavía va más allá. Y aquí nosotros a lo mejor podemos empezar a analizar, ¿no? ¿Qué tipo de conocimiento tengo yo de Dios? O hasta dónde he avanzado, ¿no? En mi conocimiento de Dios. Y tenemos un último nivel, podríamos decir, dentro de ese acróstico de la palabra huerto, que les digo, tiene que ver con el conocimiento que tenemos de Dios, ¿no? Porque eh, Dios quiere que también cultivemos el huerto de nuestra mente. Y la última palabra que aparece ahí en el acróstico es la palabra
Sod. ¿Qué significa Sod? Dice aquí, significa secreto, ¿sí? Dice aquí, es lo oculto o místico, ¿verdad? Esta palabra a veces la tenemos muy satanizada, ¿no? Místico, es del diablo, no. Esta palabra es una palabra que proviene del latín y el de latín la tomaron perdón, y de latín se tomó del griego a su vez, que significa misterio, ¿sí? O sea, algo oculto, o sea, no necesariamente tiene que ser del diablo esa palabra. Entonces, dice aquí, significa secreto esta palabra. Incorpora, dice, todos los secretos que esconde la Torah, o sea, la palabra de Dios, ¿sí? Y que solo unos pocos pueden ver. Es decir, este conocimiento, obviamente Dios quisiera que todos lo tuviéramos, ¿sí? Pues lamentablemente dice aquí, solo unos pocos lo tienen y lo pueden ver y lo pueden percibir. ¿Por qué? Bueno, porque les digo, muchos no nos quedamos nada más en lo fácil, ¿sí? En el primer paso del conocimiento de Dios, en la primera capita, ¿sí? No nos gusta quebrarnos la cabeza, no nos gusta adentrarnos, ¿no? En el estudio de la palabra de Dios, no nos gusta quemarnos las pestañas, como decimos, ¿sí? Decimos, pues que otro lo haga, ¿no? Al final, ya que nos pase el dato, ¿no? El otro, el que estudie. No debiésemos de pensar así, ¿sí? O dejarle esa tarea, esa chamba al pastor, ¿sí? Al predicador. Entonces, dice aquí, Dios quisiera que tuviésemos la capacidad, dice aquí, de descubrir todos los secretos que tiene su palabra. Todos, ¿sí? Zacarías 12:10, vamos a ver lo que nos dice por aquí ese texto, para ver un ejemplo. Miren, dice, final casi el final del Antiguo Testamento, Zacarías 12, versículo 10, dice lo siguiente. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y oración. Y mirarán, dice, el texto dice, y mirarán a mí, dice, al que traspasaron, y lo lamentarán como quienes se lamentan por un hijo único, y lo llorarán amargamente como quien llora por un primogénito. Bueno, a lo mejor decimos, bueno, aquí parece ser que está hablando ahora sí del Mesías, ¿no? Porque hay una palabra ahí clave, es como eso de traspasar, ¿sí? Dice, me van a mirar a mí al que traspasaron, dice, "Wow, está hablando de Jesús, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el idioma original, si ustedes pudiesen por ahí leer el texto original, eh, dice la cita, y mirarán, ¿sí? A, y luego aparece por ahí estas dos letras, ¿sí? Lo dice al que traspasaron. Y mirarán a, y lo dice las letras Aleph, Tab, ¿sale? ¿Qué significan estas letras? Bueno, hace poco creo que las mencionábamos. Son la primera letra y la última del alfabeto hebreo. Como si dijésemos aquí la A y la Z, como existe la frase también por ahí en la Biblia, en el griego, el alfa y el omega, ¿se acuerdan? De esa expresión. ¿Qué significa eso de Aleph Tab? Bueno, está haciendo alusión a quién. ¿Quién es el primero y el último? A Jesús, ¿sí? Jesús lo dijo por ahí en el Apocalipsis capítulo 1, lo repitió. Dijo, yo soy que el alfa y el omega, yo soy el primero y el último, ¿sí? Y esta frase por ahí aparece desde el Génesis 1:1, la otra vez también la mencionábamos por aquí, Aleph Tab, ¿sí? El primero y el último. Y el texto dice, y mirarán al primero y el último, al que traspasaron. Entonces, cuando lo ve uno así, les digo,
idioma original, nos está diciendo más de lo que nosotros leemos aquí, por ejemplo, en nuestro idioma, ¿sí? Nos está diciendo literalmente quién era aquel al que crucificaron, ¿se acuerdan? Bueno, dice, no, yo sí sé. Sí, pero fíjense cuándo fue escrito el libro de Zacarías. ¿Sí? Tú lo sabes, obviamente. En aquel tiempo, cuando Zacarías escribe esto, la gente no tenía mucha idea, ¿sí? Escuchaban de un Mesías, pero aquí les da una frase clave, ¿sí? Ellos estaban esperando a un ser humano prácticamente, sí, muy poderoso y que iba a venir aquí perdón, a derrotar a los enemigos del pueblo de Israel, pero aquí nos está diciendo quién era, a ese al que iban a crucificar. ¿Era quién? Era Dios, ¿sí? Y ahí lo dice claramente. Y todavía eso hace más triste, ¿no? El hecho de que cuando Jesús estuvo aquí, nadie se dio cuenta quién era, ¿sí? Eh, y los judíos tenían estos textos ahí y lo leían ahí todos los días y cada que iban a la sinagoga conocían estos textos y Dios les estaba dando ahí que un conocimiento que nosotros no lo tenemos ahí en nuestro idioma, ¿sí? Y no lo vieron. Eh, entonces, este tipo de conocimientos que ahorita podemos decir, oye, qué interesante esto, ¿no? Eh, para la mayoría, ¿sí? de los que nos decimos cristianos, pues es conocimiento oculto, ¿sí o no? No lo tenemos ahí, no lo vemos, pero tampoco nos gusta mucho que indagar ni investigar, ¿sí? Simplemente nos quedamos con pues, lo que puedo entender así muy literal yo, ¿no? Dicen, con textos muy simples, historias muy conocidas, que no tengan mucha complicación, y no nos gusta este, escudriñar, ¿sí? Como dice también la palabra de Dios. Entonces, eh, necesitamos también este tipo de conocimiento. Dios quiere que sigamos que progresando, desarrollándonos en nuestro conocimiento de Él y en nuestra relación con Él. Entonces aquí les digo, nosotros podemos eh, autoevaluarnos, ¿no? O sea, en qué nivel estamos, ¿sí? Hasta dónde me he propuesto ir o hasta dónde he llegado en ese conocimiento. Eh, los judíos aquí lo resumen en cuatro, ¿no? Cuatro escaloncitos, ¿no? Cuatro niveles, cuatro capas. Ojalá que, que estemos al menos intentando, ¿no? Avanzar y, y profundizar, ¿no? En nuestro conocimiento y en nuestro estudio de la palabra de Dios, que no nos estanquemos, que no nos conformemos, ¿sí? Que a lo mejor yo puedo tener muchos años, ¿no? De conocer a Dios y sigo en la primera capita, ¿no? En lo fácil, en lo literal, lo sencillito, ¿sí? Que no está mal que lo conozcas, pero si no avanzas de ahí, si no pasas de ahí, entonces tenemos un serio problema, ¿no? Eh, y nosotros bueno, Dios mismo lo menciona en su palabra, ¿sí? Si nosotros vemos por ahí por ejemplo, Oseas 4:6, hay una expresión de parte de Dios de bastante preocupación, ¿sí? De su parte respecto al, al tipo de relación que el pueblo, que su pueblo, tiene con él. Y dice este texto, dice, mi pueblo, dice Dios con mucho pesar, dice, mi pueblo está pereciendo, dice, porque le falta o le faltó conocimiento. Y eso es algo de lo que eh, podríamos, o algo con lo que nos podemos identificar en estos tiempos, ¿no? O sea, dentro del cristianismo en general. Mucha falta de qué?
de conocimiento de Dios. Podemos decir, no, pero sí conocemos de Dios, pues sí, pero nuestro conocimiento es muy, ¿qué? Muy superficial, generalmente. Y eso no nos permite que avanzar, ni crecer, ni cumplir con la tarea que tenemos que hacer aquí en este mundo, como iglesia. En Hebreos 5:12, también Pablo nos llama la atención y nos dice, ustedes deberían de ser ya maestros, ¿se acuerdan? Dice, pero no, dice, todavía tienen la necesidad de qué? De leche. De que les enseñe otra vez lo del kinder, dice Pablo. Se quedaron ahí en la primera capita de conocimiento de Dios. En lo literal, en lo simple, lo sencillo, en la leche. ¿Y cuántos años tienes de conocer a Dios? Pues 15, 20, 30. Y seguimos tomando leche. ¿Sí? Porque pues es más cómodo, ¿no? Más sencillo, sin problemas. Y Pablo se lamenta y dice, ustedes ya están que bigotones, como decimos, ¿no? Ya dice, deberían de ser maestros. Y vamos a ver lo que nos dice también ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, 1 Corintios 13. Dice Pablo algo también muy, muy interesante respecto al desarrollo, al crecimiento, ¿sí? Y él lo dice por ahí en primera persona, dice lo siguiente, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Y aquí lo estaba hablando primeramente lo menciona, ¿no? Hace alusión a cuando él estaba pequeño, ¿no? Pero aquí es donde vemos que hay algo más que nos quiere decir Pablo, ¿no? Como lo que estábamos mencionando ahorita. Hay algo más, hay una capa más de conocimiento, ¿sí? Por debajo y eh, dice, ahora que llegué a ser hombre, dice, dejé lo que era de niño. ¿Qué nos quiere decir aquí Pablo? Ah, bueno, miren lo que sigue diciendo. Dice, ahora vemos en un espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cabalmente como soy conocido. Ahora permanecen estos tres dones, dice, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor es el amor. Aquí está hablando de un conocimiento, no nada más académico, ¿no? O sea, tiene que ver con el conocimiento de Dios, con el crecimiento espiritual y nos hace reflexionar un poquito, ¿no? O sea, es que si ya estamos grandes, dice Pablo, si ya tienes tus años de conocer a Dios, no es posible que sigamos que hablando como niños, pensando como niños, ¿sí? Comiendo como niños, porque no es algo que vaya muy de acuerdo, ¿no? A lo que se supone que deberíamos ser como cristianos. Entonces, siempre se nos llama o se nos invita a crecer, a evolucionar, a desarrollarnos como cristianos, ¿sí? A perfeccionarnos, ¿sí? Y se amonesta también, dice, cuando nos gusta o cuando no avanzamos, cuando nos estancamos, cuando estamos alimentándonos nada más, dice, de la leche, de lo simple, de lo sencillo, ¿sí? Entonces, dice el Salmo 1, los versículos del 2 al 3, vamos a leerlos. Es la cita que tuvimos por aquí al principio. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Al principio nada más habíamos leído el 3. Está hablando precisamente de una persona que es, ¿cómo podemos decir? Que podemos considerar que está muy cerca de Dios, ¿sí? Dice aquí, en la ley de Jehová está su delicia. Y aquí es donde tenemos que poner atención, ¿no? Cuando algo nos gusta, ¿sí? Cuando habla aquí de una delicia, ¿no? Haciendo alusión a algo que nos deleita, algo que nos gusta mucho. Cuando algo nos gusta a nosotros, nos emocionamos, nos apasionamos con eso, ¿sí? O sea, no nos conformamos con tantito, con un ratito,
con un conocimiento simple de eso, de lo que nos gusta o nos apasiona. Este, dice aquí, por ejemplo, si algo, no sé, nos gusta un deporte, ¿sí? No sé si ustedes han visto a una persona que le apasiona un deporte. ¿Cómo lo descubren? Ah, porque esto, todo el día está viendo ese deporte en la tele, todo el día habla de eso. Entras por ahí a su recámara y tiene que un póster, tiene figuras, tiene uniformes, tiene es alguien que se deleita en ese deporte, ¿sí o no? Lo tiene ahí que un balón autografiado por no sé quién. La forma en la que nosotros lo podemos ver, ¿no? ¿Cómo podríamos darnos cuenta de alguien que su delicia la tiene en Dios, se deleita en Dios? ¿Cómo lo descubrirían ustedes? ¿No? De la misma forma, ¿no? Que ves que dedica tiempo a estar con Dios, que le gusta investigar, profundizar en el conocimiento de Dios, que frecuentemente habla de quién, de Dios. Este, es la forma en la que nosotros podríamos descubrir, ¿no? Y dice que una persona así, dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Eh, Hablábamos ahorita de un huerto, ¿no? Que Dios plantó en este mundo y lo plantó ese huerto junto a corrientes de agua, ¿se fijaron? De cuatro ríos, en medio de cuatro ríos. ¿Por qué? Porque es la forma en la que prospera la tierra, ¿sí? Que da fruto, dice aquí, que se hace fértil. Nuestra mente, que también Dios quiere que cultivemos, ¿sí? Y especialmente en el conocimiento de Él, que también por ahí dice Jeremías, ¿no? Que si hay algo que tuviésemos que presumir, dice, sería, o debiese de ser que el conocer realmente a Dios, ¿sí? Entonces, dice aquí que una persona, se dice, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Quién es el agua? ¿Se acuerdan qué dijo Jesús alguna vez? Dijo, yo soy el agua de vida, ¿sí? Eh, si nosotros eh, plantamos, cimentamos nuestra vida junto a Él, que es la corriente de las aguas, ¿sí? Y algo interesante aquí también es que esa agua tiene que fluir, tiene que correr, o sea, no se tiene que estancar, ¿sí? Que el agua estancada tampoco genera vida. Ustedes conocen el mar muerto, o por qué se le llama mar muerto, porque es agua estancada, ¿sí? Pero las aguas vivas, como también dijo Jesús, que el agua de vida, el agua viva, ¿sí? Son las que tienen corriente, ¿sí? Y cuando nosotros fundamentamos nuestra vida, ¿sí? Junto a esas corrientes de agua, o sea, junto a Dios o muy cerca de Dios, dice, vamos a hacer, dice, como árboles que siempre están dando ¿qué? Fruto, ¿sí? A su tiempo, su hoja no cae, o sea, siempre están de pie, ¿sí? Dice, todo lo que hacen prospera. Ese es el plan de Dios para nosotros, pero este huerto que tenemos aquí en nuestra cabeza, nuestra mente, tiene que ser que cultivado, tiene que ser labrado, así como le dijo a Adán, cuida este huerto, ¿sí? Sin duda también Dios estaba pensando acá, ¿sí? Porque Dios se encargó de trabajar la mente de Adán y Eva, de ser su maestro, su profesor, de enseñarles, de hacerlos crecer en muchos sentidos. Entonces, ojalá que pudiésemos ser este tipo de personas, ¿no? En nuestra vida espiritual, que pudiésemos encontrar, dice aquí, nuestra delicia en Dios, ¿sí? Y a muchos nos aburre eso, nos dicen, no, no, ay, qué aburrido eso, ¿no? O nos imaginamos que hay que estar todo el día de rodillas, todo el día en la iglesia. No se refiere a eso. Se refiere a estar todo el día donde, cerca y al lado de Dios. Los dejo con este pensamiento de Elena White del devocional Dios nos cuida, el 6 de diciembre, dice lo siguiente.
La mayoría de los que profesan ser cristianos no tienen idea de la fuerza espiritual que podrían tener si fuesen tan ambiciosos, celosos y perseverantes para alcanzar el conocimiento de las cosas divinas, como lo son para obtener las miserables y perecederas cosas de esta vida. Las masas que profesan ser cristianas se satisfacen con su condición de enanos espirituales y no están dispuestas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. De ahí que la piedad sea para ellos, o para ellas, dice, un misterio oculto e incomprensible. No conocen a Cristo por experiencia. Ojalá que Dios nos dé ese deseo de seguir buscándole, de seguir creciendo en el conocimiento de Él. Que el Señor les bendiga.